En el recinto del Honorable Consejo Municipal de Cota, Cundinamarca, se continuó con el estudio en segundo debate y aprobación del proyecto de acuerdo número 29, por el cual se establece la política municipal de discapacidad e inclusión social del municipio de Cota. Estudio en segundo debate y aprobación del proyecto de acuerdo número 30, por medio del cual se implementa la política pública de protección animal para el municipio de Cota y se deroga el acuerdo municipal número 006 de 2009. Continuación del estudio en segundo debate y aprobación del proyecto de acuerdo número 27, por medio del cual se crea y reglamenta la política de participación ciudadana del municipio de Cota. El cambio con el pueblo es ya. En la última sesión que tuvimos, cuando tratamos el tema del proyecto de discapacidad, había unas inquietudes respecto a la parte jurídica, donde invito al doctor Pedro, que es el abogado del Consejo Municipal, para que nos diga jurídicamente si está viable para votar el proyecto de discapacidad. Con respecto al acuerdo número 01 del 2010, es el acuerdo por medio del cual se conforma el Comité de Discapacidad. ¿Sí? Y la política pública lo nombra dentro del acuerdo en el artículo del 10 al 14, no estoy mal. Y pues mi duda es, señor presidente y doctor Pedro, la siguiente: ¿por qué no recoger ese acuerdo dentro de la política pública y que un documento, un solo documento núcleo de lo que tiene que ver con discapacidad? ¿Sí? Que si bien es cierto que existe el acuerdo del Comité de Discapacidad, pues, estamos desarrollando una política pública que para mí es la que debería recoger toda la información y absolutamente todos los documentos que haya sobre este tema y empezarlo a implementar, pero desde la política pública, desde un solo documento. Esa era mi inquietud, y por eso ese día pedí el aplazamiento del proyecto. Con respecto al acuerdo 10, al acuerdo 1 del 2010, señor presidente, doctor Pedro. ¿Por qué? Porque dentro de la política pública hablamos del comité, hablamos de ciertas cosas, pero nunca nombramos, ni siquiera en lo normativo, y para nosotros lo normativo debería ser el acuerdo 1 del 2010, porque está vigente aún. ¿Sí? Hasta que ese proyecto no se derogue, sigue vigente. En cuanto a la normatividad que los acuerdos deben encabezar, digámoslo así, dice: el ejercicio de facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las contenidas en el numeral 5, artículo 13, Constitución Política, Ley 1551, Ley 136, Reglamento Interno. Ahí en esa normatividad no debe ir el acuerdo 1, el acuerdo es 1 del 2010. ¿Por qué? Porque esa es la reglamentación del comité, no del consejo y las atribuciones del consejo. O sea que en esa normatividad que encabeza el acuerdo, me parece que está jurídicamente bien. Pero ya aquí leyendo el texto del acuerdo, dice el artículo 12: el Comité Municipal de Discapacidad de Cota será el órgano de orden de implementación de la política pública municipal de discapacidad y inclusión social del municipio de Cota. Ahí ya está. Ahí dice el comité que lo está reglamentado por el acuerdo 1 del 2010, es una reglamentación independiente a el establecimiento de una política pública. Pero sí veo, señores concejales, que el parágrafo 1, el parágrafo 2 debe desaparecer del proyecto de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice parágrafo 1, será funciones del comité. No, las funciones ya están establecidas en el acuerdo 1 del 2010. Parágrafo 2, integrantes del comité municipal, los mismos contemplados en la ley 1145 del 2017, en su artículo 16,
No, los integrantes ya están en el acuerdo 1 del 2010. Esos dos parágrafos, me parece, jurídicamente deben desaparecer del cuerpo de la política pública. Colocamos a consideración de la administración y lo que acaba de manifestar el doctor Pedro, aceptan de quitar ese parágrafo 1 y 2. Entonces, ya veamos cómo quedaría. No podemos en esta política pública mencionar funciones ni cómo se va a integrar. Simplemente es una política pública, que son estrategias, no parte de la conformación de un comité consultivo o órgano veedor y asesor de la política pública. Discutiremos en su momento si es competencia del Consejo conformar o establecer o crear comités, pues lo miraremos a fondo y en su momento, cuando la administración presente, si alguien tiene el nuevo proyecto para derogar ese acuerdo y presentar uno nuevo de acuerdo a la normatividad vigente que rige la política pública de discapacidad. ¿Qué pasaría si se aprobamos esta política pública teniendo el acuerdo 1 del 2010? Porque aquí parecería que lo estuvieran incluyendo acá como si estuviera incluido. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué han hecho? O primero programamos la derogación del acuerdo 1 del 2010 y después la política. Hay un comité creado por el acuerdo 01 del 2010. Dejémoslo allá quieto. Estamos discutiendo la política pública, las estrategias que tiene la administración para establecer la discapacidad de inclusión social. No estamos discutiendo que si existe o no existe el comité. Por eso dicen que el comité es el veedor, el asesor, el consultor para la política pública. Pero ahí, como está redactado, está dentro de la política pública, incluyendo funciones e integraciones que ya se han creado en un acuerdo. Es totalmente independiente el acuerdo como está a la política pública. Sacando esos dos parágrafos, quedamos solamente con la política pública y no nos metemos con la integración del Comité Municipal de Discapacidad e Inclusión Social. Que le diéramos la posibilidad a la doctora Alba Lucía que nos tiene una presentación, ella como conocedora de la problemática de discapacidad y más que tiene un familiar en esta condición, le diéramos un tiempo para que nos hiciera una exposición que juiciosamente hizo y nos la quiere presentar con el ánimo de aportar para esta política pública y guiarnos en la toma de alguna decisión. Queríamos ir a la palabra de la doctora Alba Lucía, por supuesto hay mucho que decir de la exposición que hemos hecho en el transcurso de la discusión de lo que ha sido la política pública, pues ha dado bases a que lleguemos el día de hoy precisamente a esta exposición. Primero, pues me sorprende muchísimo es que acá, como se hace o como se ha sabido hacer desde que iniciamos este consejo municipal, decimos algo y lo único, el mejor arreglo que le hacen acá es suprimir, pero nunca sabemos absolutamente por qué ni cómo hicieron o cómo cambiaron eso. Eso es lo primero que tengo que decir. Señor presidente, a mí me gustaría también que la doctora Alba Lucía nos hiciera la exposición. Ella ha vivido en carne propia lo que es la discapacidad de una persona cercana y ella ha estudiado muchísimo el tema porque pues a lo largo de su vida, a lo largo de la vida de su hijo ha tenido que convivir con eso y ha tenido que tratar de mejorar la vida o de la calidad de vida de su hijo. Y qué mejor que ella, que es una experta del tema, que nos exponga lo que ella piensa de esta política pública, para de esa forma nos dé luces a nosotros también qué es lo que dice el documento y qué es lo que contempla, y si tenemos, como tiene razón la Secretaría de Desarrollo Social o la Alcaldía Municipal en las apreciaciones que está haciendo dentro del documento. Esperamos también que los cambios que se hayan realizado estén sustentados y estén debidamente firmados por el alcalde municipal, o que nos muestre el documento de la carta en la cual faculta a la Secretaría de Desarrollo Social para realizar esos cambios, porque no podemos seguir permitiendo que en este Consejo Municipal siga pasando lo mismo. Viene el secretario, hace cambios, pero pues
Aquí el alcalde se llama Carlos Julio Moreno. Entonces, él es el que presenta los proyectos y él es el de la iniciativa. ¿Cuántas personas con discapacidad participaron en la formulación de la política? Con discapacidad. ¿Cuántas personas con discapacidad participaron en la formulación de la política pública con evidencias, obviamente? ¿Cuántas personas con discapacidad en situación de desplazamiento forzoso o víctima del conflicto armado participaron en la formulación de la política pública? Tercera, ¿cómo ustedes tienen una estadística de 431 personas con discapacidad en el municipio de Cota? ¿Cuántas personas de esas fueron invitadas directamente? Cuarto, al municipio le deben ingresar recursos por el IVA de telefonía móvil que de acuerdo a la norma obligatoriamente el 1% debe ser dirigido a la recreación, deporte y educación de la población con discapacidad. ¿Cómo se han invertido esos recursos? Y quinto, ¿cuántas personas durante el periodo de 2016 a la fecha se han incluido laboralmente? Esas son las 5 preguntas. Es la norma más importante en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de la población con discapacidad en Colombia. ¿Por qué? Porque la ley 1346 de 2009 recoge, adopta la Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta política tiene 2 cosas fundamentales. Es que, primero que todo, pues para decirle al honorable consejo, es obligatorio, no es caprichoso. Es obligatorio. Tiene 2 cosas fundamentales. La primera es que la convención no la celebraron los estados partes por sus personas que estaban allí representadas en aquel auditorio. No, la convención fue elaborada por personas con discapacidad de muchos países del mundo, que tienen 2 cosas fundamentales. La primera, un lema que los caracteriza, que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Qué significa eso? Nada de discapacidad sin las personas que tenemos discapacidad. Lamentablemente no hay evidencias, no sé si es que no las conozco, no hay evidencias de que la población con discapacidad haya participado en la construcción de este instrumento tan importante. ¿Cuántas personas con limitación visual, con limitación auditiva, con paraplegia, con cuadraplegia, con parálisis cerebral, como mi hijo que tiene parálisis cerebral, tiene tracostomía, gastrostomía, bomba baclofeno, pero su nivel cognitivo es normal, ni siquiera está caracterizado? Entonces, incumplimos con el primer aspecto que fue el fundante de la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos, que fue nada de nosotros sin nosotros. La población con discapacidad arrinconada, y esa es la virtualidad que tiene esta política pública. Bueno, no la virtualidad, esta es la esencia que tiene esta política pública. Es 4 o 5 personas redactando lo que ellas consideran que se debe hacer para contradecir el siguiente aspecto. Pasa, por favor. Sigue. Ay, devuélvete. Ser sujetos de derecho y no sujetos de asistencia. 2 cosas importantes de la Convención. Nada de nosotros sin nosotros, y ser sujetos de derecho y no sujetos de asistencia. Esta política pública con tan buenas intenciones es una política asistencialista en su 100%. No hay una sola disposición, y quisiera que el equipo formulador, cuando yo termine la exposición, me la muestre. No hay una sola disposición en donde nosotros pongamos allá, en lo más importante, allá arriba, privilegiemos los derechos humanos de la población con discapacidad. No lo hay, no lo tienen. Entonces, la política pública, que es un instrumento tan importante, que es un instrumento a largo plazo, está viciado en su esencia por 2 aspectos importantes que no los contienen, que no tienen nada que ver con las disposiciones que tienen, porque yo no me voy a referir a ellas. En este momento, más adelante lo haré. No la tienen. Donde la población con discapacidad sea la que asuma su rol de ser humano. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad es la aspiración más grande que hay al logro de los derechos humanos. Es que no es otra cosa, es de los derechos humanos. Más adelante vamos a ver otras cosas que se devienen de ese tema.
Y yo no es que quiera aquí tener el ánimo de atacarlos, no, es que quiero que Cota tenga una política de discapacidad digna, que sea respetuosa de los derechos de quienes han sido afectados por una u otra circunstancia. Se faciliten las medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. Pero la convención es del 2013 y habla con personas con discapacidad. Y luego una sentencia de la Corte, es que no recuerdo el número, suprimió cualquier término diferente a persona con discapacidad. Entonces habría que corregir también el plan de desarrollo que no se dice usuarios. ¿Usuarios de qué? Si ni siquiera lo dejan participar en nada. Son personas con discapacidad, así se llaman, no de otra manera, legalmente son así. Uniformes institucionales a 855 niños. Bueno, hay 431 y todos son niños, no hay adultos mayores, o son 855. ¿Son niños? ¿Son niñas? ¿Son adultos mayores? Esas son las metas de discapacidad. No estoy nombrando, las extracté del plan de desarrollo, ustedes pueden verificar ahí en el plan de desarrollo que tienen. Salida pedagógica a 60 usuarios por cada año. Y el día blanco para 700 usuarios, que corresponde a un número razonable porque se supone que cada niño va con sus padres, con sus acompañantes, con sus cuidados. Entonces, esas son las metas que tenemos en el plan de desarrollo, al margen de lo que dice la convención. Pero esto se ha podido superar con la política pública y no se hizo. La accesibilidad física en la ley 12 de 1987 habló de eliminación de barreras arquitectónicas. Desde 1987. Aún las tenemos. Yo vivo en Septiembre, en la Vuelta a la Campana. Muy pocas veces puedo sacar a Mauricio por su condición de salud, muy pocas veces puedo sacarla. Pero tengo que andar por la vía, porque el andén es muy angosto y en la mitad de los andenes están los postes. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Muchos han transitado por esa vía. Eso está desde 1987. Aquí hablamos de accesibilidad, de mejorar los espacios. No hablamos de ajuste, creo que es que le faltó utilizar la palabra correcta. Cuando yo digo que la política pública de discapacidad, desarrollada por profesionales tan profesionales como el que está hablando, es aberrante, pues yo tengo que buscar el significado de esa palabra, y la busqué aquí en Google. Y entonces tengo que decirle, señor presidente, que según uno de los compañeros, se refiere a un documento serio, realizado por la primera autoridad municipal, presentado por una señora que ha sido secretaria de despacho en 2 ocasiones, la doctora Nelcy Gutiérrez, con una serie de profesionales que están aquí en las barras, en un recinto que es centro de la democracia. Y yo, como ponente de la política del buen trato y la convivencia ciudadana, sí tengo que hacer un acto en el camino y decir, analicemos un poco el tema. Porque quien está hablando, tengo entendido, se presenta como abogado del profesional. No, entiendo que permítame, doctora, que tengo el uso de la palabra. Usted termina, yo solamente estoy haciendo aquí una anotación, una connotación dentro del mayor grado de respeto, señor presidente. Esto le corresponde más a la mesa directiva que al suscrito. Pero cuando una persona habla en su calidad de profesional y en este recinto, hay palabras que se pueden y no se pueden utilizar bajo ninguna circunstancia. La palabra aberrante, lo busqué aquí, quiero que todos lo digamos, si ustedes determinaran si es una palabra correcta, y ahorita los profesionales van a decir, porque es que cuando dicen que un documento que yo presento es aberrante, pues yo tengo que estar con toda una serie de fundamentos para decir si es aberrante o no, si no podría estar yo presuntamente en una posible injuria o calumnia. Frente a un documento técnico y profesional, no es hablar y hablar y hablar y criticar y cuestionar. Y se puede hacer dentro del grado absoluto del respeto. Las palabras tienen un significado y son como flechas. Y si yo las dirijo correctamente, puedo herir, pero también puedo generar un posible delito. Entonces miremos que es aberrante. Quiere decir un acontecimiento de acción cometida por algo o alguien que se distancia de lo que consideramos correcto o natural. Es decir, que es anormal o antinatural o antinatural. Cuando nos preguntamos qué es aberrante, debemos entenderlo también como aquello que consideramos desagradable, casi un espanto. Por ejemplo, en el comportamiento de una persona, decir, aquel vecino, mirad un ejemplo muy bonito, aquel vecino tuyo estaba tan loco que cometía todo tipo de aberraciones a sus hijos. Decir que los maltrataba o sometía es poca cosa. Señor presidente, utilizó la palabra. En este recinto,
Y creo que ha hablado lo suficiente. Yo respeto la connotación y todo lo que la doctora está hablando, pero cuando utilizó esa palabra tuve que hacer un alto en el camino, porque aquí hay profesionales que merecen igual respeto que la persona que está hablando frente al micrófono. La palabra aberrante es demasiado agresiva, bajo las circunstancias y el contexto que sea. No es una palabra para significar nada dentro del escenario en el que estamos. Ahí dan el ejemplo. Cuando uno dice aberrante, por ejemplo, en el que yo cito, se refiere a una persona que comete actos contrarios a la moral pública con sus hijos. Eso es aberrante, antinatural o anormal. Pero no podemos aquí despacharnos abiertamente frente a un documento serio que ya tiene ponencia positiva para primer y segundo debate, que se desarrolla por profesionales que nosotros consideramos bajo el principio de la buena fe, y además es un hecho notorio que lo son, que están haciendo un documento que no puede ser víctima de esas palabras, porque es que este es un recinto, es un centro de la democracia, pero además aquí esto tiene todas unas connotaciones jurídicas, señor presidente. Le pido por favor que corrijamos esas palabras, y con mucho gusto yo entiendo que la doctora haga sus interpretaciones del documento, haga sus cuestionamientos, haga sus críticas, pero yo tengo que poner una voz de protesta aquí con esa serie de, con esa palabra tan agresiva. Unos proyectos igualmente para el día de hoy debatir. Entonces 5 minutos para que por favor acaben con la explicación del proyecto. Pero finalmente en el documento que yo les dejé en el consejo está, y les pido que la lean. ¿Cuál es por qué estoy aquí hoy en el consejo? No estoy en calidad de abogada, aunque obviamente eso es tributario lo que he dicho. Estoy acá en calidad de madre de un niño con discapacidad, bueno, un joven con discapacidad. Para ella es un documento aberrante. Estamos hablando del documento y es lo que piensa libremente la persona que hizo la exposición. La plenaria aprobó que hiciera la exposición la doctora Alba Lucía Blasquez de la discapacidad o de la política de discapacidad, lo que ella creía y pensaba del documento de la política pública, que no es muy distinto, no es muy lejano a lo que hemos venido discutiendo. Lógicamente ella es muchísimo más técnica que nosotros. Lo aberrante, y ya lo decía el concejal Eslava, que lo diga con fundamentos, precisamente eso es lo que estaba haciendo la doctora Alba Lucía en su presentación, haciendo una presentación de lo que para ella era un documento aberrante. Y ahora, concejal, estamos hablando simplemente, o estamos diciendo simplemente una expresión. Yo le voy a decir, y me ponía a pensar, y he criticado, he sido fuerte crítico de esto, ¿quién es la persona que está diciendo, cuestionando que se diga aberrante, cuando acá en este recinto municipal promueve la violencia de nosotros como concejales hacia las personas o las personas hacia nosotros? De ninguna forma se debe promover ese tipo de violencia. Por ejemplo, usted habla tal vez de humildad cuando es altivo ante un hecho que muchos le aplaudirían, pero también muchos criticamos, porque nosotros ante todo somos representantes de la comunidad y ostentamos ser honorables precisamente para defender a la comunidad, no para atacarla. Se está solicitando, en cuanto al documento, que se replantee, que se hagan los ajustes. Está la doctora aportando un documento técnico de lo que para ella cree que le falta a la política pública. Si lo toman o no lo toman, ya es decisión de la plenaria, decisión de ustedes como concejales, pero el hecho de que sea una política pública y de que sea un documento necesario no significa que se deba votar como venga. Agradecerle a la doctora Alba Lucía por esa exposición que nos ha hecho respecto a esta política pública de discapacidad.
yo lo dije acá y lo manifesté y lo manifiesto, hago parte, porque no con los 33 años que lleva la doctora, pero sí 3 años con mi nieto, y lo dije, esta política pública no contempló, no tiene certeza de cuántos niños hay de discapacidad en el municipio, porque a mi casa nunca llegaron y no tienen conocimiento de que en la comunidad o en este sector pues aparece o vive o está este niño o el niño, y por lo tanto no hay certeza de esa estadística. Esta administración, en el poco tiempo que llevo, yo me he dado cuenta, ya que hemos estudiado 3, 4 políticas públicas, y la formulación de la política pública se hace a través de estas mesas de concertación y estas mesas de trabajo, donde arroja todas estas necesidades y todas estas dificultades y cómo se formula la política pública. Y en la exposición o en la participación de la doctora, no como abogada, sino como también doliente, como también lo vive todos los días, como nos toca a nosotros o a mi familia, es donde salen todos esos resultados de implementar y de llevar a cabo, y que estas personas tengan en verdad ese beneficio y que estos proyectos, estas políticas públicas cumplan con lo que se plantea. Y no solo con esta política pública, la política pública ambiental también, que después unos concejales que votaron positivo en otro debate dijeron, ahí aprobamos, pero a sabiendas de que no cumplía con todas las necesidades o con todo lo que se esperaba. Entonces sí es muy preocupante ver cómo esta administración viene presentando unos proyectos, unas políticas que la verdad no están bien ajustadas a las necesidades. A mí sí me gustaría, señor presidente, que la administración diera respuesta a estas preguntas que ha hecho la doctora Alba Lucía. ¿Cuántas personas con discapacidad participaron? La estadística. ¿Cuántas personas fueron invitadas? Con respecto a la caracterización. Esas dos preguntas que hago aquí ya las habíamos hecho y ya hemos tenido 2 días de debate de este proyecto de acuerdo. Doctor, aquí la sesión pasada que tomamos este proyecto de acuerdo nos dieron respuesta a muchas de estas mismas preguntas que habíamos hecho desde cada una de nuestras curules en cuanto a lo que tiene que ver con la formulación, la caracterización, la problemática, y esa exposición nos la hizo la Secretaría de Desarrollo Social la sesión pasada que tuvimos este proyecto. Pero me gustaría, que aquí están las personas de Desarrollo Social, que en 20 minutos, en 15 minutos respondieran estas preguntas. La inclusión laboral, aquí también estuvo la Secretaría, el secretario Samade, además, no solamente él, estuvieron todos los secretarios de la alcaldía, todos, y todos empezaron a exponer los proyectos y los programas que tienen de inclusión para las personas con discapacidad. Cada uno de ellos lo hicieron, porque fue petición de los concejales que vinieran, y ese día también se aplazó el debate y se solicitó, y vinieron todos los que sí, en la política yo la leí atentamente, la hemos leído y hemos aquí también hecho críticas, hemos hecho también peticiones
para que cambien algunas cosas de la política de la Convención, lo que dice la doctora 1347 de 2009, que nada sobre nosotros sin nosotros. Yo sí quisiera que este proyecto se aplazara, no se votara hoy, se aplazara hasta que se le hiciera ciertas correcciones. Yo sé que estamos ya sobre el tiempo que esto, pero sé que se puede aplazar, porque han aplazado proyectos y se pueden pasar para las de noviembre. Es un proyecto que nos interesa a todos. Es un proyecto que nos interesa a todos, entonces por eso les pido a los concejales, miren, no lo votemos negativo, porque es algo que se le puede mejorar, pero me gustaría escuchar a la doctora Nancy. ¿Por qué? Porque ella ha defendido este proyecto. Ella es la que sabe las preguntas que le hizo la doctora Alba Lucía a la secretaria. Sí, pero no es lo mismo el dueño del circo a los del circo. Entonces, yo siempre he dicho, quien tiene más autoridad puede decir sí, no, se cambia o no se cambia. Sí, claro, perfecto, lo podemos escuchar al señor y podemos escuchar al secretario, al asistente y todo eso. Pero digo que ella debe defender su proyecto. No sé si se le presentó un inconveniente, no sé lo que haya pasado, pero podemos aplazar este proyecto. O sea, no saquemos de afán. No estamos hablando de cualquier persona. Siempre lo he dicho. Las personas con discapacidad, sea la que sea, porque discapacidad no es solamente la persona que anda en silla de ruedas, que está inválida, es ser invidente, es ser sordo, y hay muchas cosas más para estas discapacidades, pero son ángeles, son unos ángeles que necesitan de nosotros, que podemos colaborar con esta política. Ella lo ha dicho, yo muchas veces no he estado de acuerdo con ella, pero en estos momentos se lo digo, ella tiene razón en muchas cosas, que le hace falta este proyecto. Llegar y votarlo porque sí, y después venir a que quede mal. No, votemos algo porque quede bien, porque es para estas personas. No es ni por nosotros, nosotros salimos de acá ya. Es algo que les quede a ellos. Mire, son niños, son adultos, son jóvenes. No pensemos solamente porque nos conviene por el vecino, porque estamos bien con el uno o con el otro, no. Seamos realistas. Vuelvo y les digo, quiero que lo sometamos, que quede esto, de donde se pueda aplazar este proyecto para noviembre. Si la doctora no puede, porque yo sé que el martes estamos terminando las sesiones, entonces que no fuera rechazado, pero fuera aplazado para poder estudiarlo y poderlo mejorar en las sesiones de noviembre, que son ordinarias. Desde el punto de vista financiero, además de que me alegra que se presenten estas políticas a discusión como líneas de comportamiento, no solamente para esta administración, sino para las que vienen, porque se hacen proyecciones para 10 años, como está esta. Me parece conveniente, importante esta discusión y lo que se ha venido dando, salvo algunas precisiones. Mirando la certificación de Hacienda acerca del rubro para el cumplimiento de la ley 819, en su artículo de que todo proyecto que implique algún gasto tiene que tener coste fiscal, el rubro que certifica Hacienda es el correspondiente a programas de condición de discapacidad del 2206-096, que no tiene ningún componente de financiación de crédito. Les dejo acá, la financiación se hace con recursos de libre inversión y le hicieron una adición sobre tasa a la gasolina y tiene 4 o 5 rubros grandes que soportan este rubro de talento humano que desarrolla funciones integrales de carácter operativo, adquisición de insumos y suministros y dotación, un gran porcentaje para infraestructura y otro para consultoría, interventoría y diseño. Este año, en ese rubro, presupuestaron 2.000 millones. El certificado que tiene Hacienda no tiene ningún componente de financiación de crédito. Creo que para el año entrante, en el presupuesto que en 15 días conoceremos, tampoco incluya financiación de crédito, que es una de las inquietudes con esta política. Eso, según las ejecuciones de las
Bueno, lo que sí me gustaría, y Milana Sánchez, mejorar es que formulación de políticas sería que se precisara en ese plan de acción, porque el anexo que incluyeron para los dos grandes ejes temáticos que tienen, hay dos grandes cifras que, en mi opinión, se dejan genéricas, que dice Plan de Acción 2018-2028, primer ítem, 88.000 millones y 14.000 millones, supongo yo que eso es para toda la proyección que hay para todos los 10 años, ¿no? Comparándola con la apropiación que hay para este año, y que debe ser similar, o un poco superior, no sé, ahora no se tratará Hacienda, la apropiación que se esté proyectando en el proyecto de presupuesto que se discutirá en esta corporación registrada. Efectivamente, me preguntaban sobre el impuesto nacional al consumo del servicio de telefonía móvil. El servicio de telefonía móvil es grabado con el 4% y es una fuente de financiación del orden nacional y es dedicada especialmente para actividades deportivas, culturales, y tiene también allí está contenido también aquí pues el tema de la inclusión social y especialmente contenido programas y proyectos para las personas en condición de discapacidad. Pero es un, como les digo, es un impuesto, de hecho se llama INC, que es Impuesto Nacional al Consumo del Servicio de Telefonía Móvil. Luego, quien lo administra es la Nación, seguramente lo podrá bajar hasta los departamentos y hasta el distrito, porque puede suscribir convenios. Hay mucha normatividad asociada a ese tema, que también es muy reciente, porque pues, es un tema que digamos que está en este momento tomando mucho auge. Sin embargo, lo que yo puedo manifestar aquí en el municipio de Cota, se han adelantado programas y proyectos en casi todas las secretarías, tal como les fue informado a ustedes en reuniones anteriores, y en todos los presupuestos hay recursos para adelantar proyectos con las personas en condición de discapacidad, y estos recursos que se han ejecutado son recursos de libre inversión, tal como les leyó el asesor financiero. Obviamente son recursos de libre, recursos de sobretasa, que son de libre también, son recursos corrientes. Efectivamente, la administración y el plan de desarrollo así lo ha contemplado. Ha tenido a bien desarrollar la política para las personas en condición de discapacidad, precisamente pensando en la posibilidad de generar mejores programas, mejores proyectos y obviamente colocarle mayores recursos. El tema de las obras nuevas que no cumplen con la norma de los adoquines táctiles, el secretario de Obras Públicas intervino, pero no se dio solución alguna a este punto. Yo manifesté que, viendo bien que las obras no han sido recibidas por la administración, deberían hacer cumplir la norma de los adoquines táctiles para personas en condición de discapacidad visual, lo cual en la respuesta que está aquí pues no se tiene en cuenta, no se tuvo en cuenta, y pienso yo que no se va a tener en cuenta, aún más cuando manifesté que en estos adoquines, que pues, en estos andenes que en algunos lugares quedaron amplios, pues no hay la accesibilidad para estas personas. Las rampas que hicieron en las esquinas de las cuadras tampoco son muy funcionales para las personas que vayan por sí mismas en una silla de ruedas, porque no quedaron planas al acceso, sino están redondas, digámoslo en el dialecto para que se entienda. Entonces, he allí que hasta dentro de 5 años se puede volver a invertir, o sea, hasta dentro de 5 años se
se irá a implementar la política pública en este sentido, teniendo la posibilidad de hacerlo desde ya, haciendo cumplir una norma, es una norma. Y en las obras que se están haciendo, excepto la del Camellón de las Flores, no se ha puesto estos adoquines y pues presuntamente no se va a lograr. Adicional a ello, hablaba de la caracterización. Este tema se irá a mejorar haciendo el trabajo de campo que manifesté que nunca se hacen aquí en todos los proyectos que pasan. No se realiza trabajo de campo. ¿Cómo lo irán a hacer si se aplaza el estudio de esta política pública para noviembre? Creo que en 15 días ese trabajo de campo no lo van a lograr hacer. Para identificar y caracterizar a todas esas personas que hace falta que estén acá. Hablamos del plan de desarrollo que manifestaba la doctora Alba Lucía de más de 600 personas. En la política pública hablamos de 430.000 personas. ¿Cuál es la cifra real? Se cuestiona la participación en especial de las personas con discapacidad. Denota esa duda, denota que hubo poca lectura de la política pública en la medida en que ustedes están enterados que hubo 9 mesas de trabajo, dentro de las cuales participaron más de 150 personas en condición de discapacidad. Y ustedes miraron las fotos, vieron porque no participaron ustedes no participaron en las sesiones anteriores, lamentablemente, porque nos hubiera gustado mucho que el aporte que ustedes traen hoy hubiera sido desde el comienzo, para que hoy estuviéramos cerrando y no estuviéramos nuevamente abriendo debate a cosas que realmente en muchas, con todo el respeto, no tienen razón en muchas cosas. La señora Ariela, que nos acompaña hoy, participó en una de las mesas de trabajo de personas con discapacidad. Lástima que no hubiera invitado a la doctora, porque hubiera sido el momento del aporte hubiera sido ese, la mesa de participación y en el momento en que se socializó la política pública. Ese momento más nos deja, ya pasa a ser un momento inoportuno en la medida en que yo sí estoy convencida, todo el equipo de trabajo de la Secretaría es un trabajo serio, juicioso, organizado, que aquí pues se quiere menospreciar, pero realmente estamos convencidos que lo que hicimos, lo hicimos a conciencia, y parece que hay dos bandos y realmente para una política pública no hay dos bandos. Para formular y para aprobar una política pública es un solo bando. Somos cotenses, los que vivimos aquí, vivimos y sufrimos el municipio y sabemos nuestras realidades, las conocemos. Y unos aportan de una forma y otros aportan de otra en la construcción, pero en la construcción, déjenme decirles que la política pública realmente es un proyecto a 10 años. La política pública es una herramienta de construcción para una comunidad. Nosotros no vinimos a improvisar. Le agradezco al concejal que nos hizo la defensa, porque realmente no vivimos aquí a improvisar, vinimos a traer resultados concretos del trabajo que se hizo. Creo que la doctora que hizo la exposición lastimosamente su hijo y el sobrino del concejal no aparecen en el registro de localización. Si es así que no aparecen, es lamentable, porque el registro de localización está abierto todo el tiempo a la comunidad para que se registren todas las personas que consideren, se registren en cualquier momento para que permanezca actualizado. Para eso se hacen perifoneos permanentes y se ponen en la página web de la alcaldía anuncios para que las personas se registren y estén, el censo de la Secretaría esté actualizado. Por otra parte, la doctora toma como referencia el plan de desarrollo, pero un plan de desarrollo desactualizado. Tomó la primera parte, la primera versión, no la segunda, que fue aprobada por el Consejo Municipal, la modificación del plan de desarrollo. Eso le deja unos desajustes en el análisis que hizo bastante grandes. Muéstralos desajustes. Yo no quiero entrar en debate, le estoy haciendo. Tenemos derecho, somos una familia de personas. Con mucho gusto, por escrito,
envío el plan de desarrollo actualizado. Doctora, cuando se expuso, se respetó y nadie habló ni nadie intervino, doctora. Entonces yo les pido que respeten a la administración. Por eso, doctora, pero todos respetamos su intervención. Entonces, respetamos a esto y después hacemos lo último. Que diga la verdad, que diga la verdad. Doctora, ¿seguimos? Sí, señor. Desafortunadamente el análisis que hace, que es un análisis también muy juicioso, no se puede quedar en que las convenciones y la normatividad a nivel nacional tienen necesariamente que ser plasmadas en la política pública municipal. Para eso es una política pública municipal, para extraer la realidad del municipio, cogidos de la normatividad, pero no hacer una copia de la normatividad internacional y nacional y copiarla exactamente en la política pública. Eso no es una política pública. Una política pública nace de la comunidad, de sus necesidades, de su problemática, para plantear planes, programas, para solucionar la problemática que se está analizando. Entonces, no comparto con usted que nos venga a hacer un análisis de las convenciones internacionales y que el lenguaje que se usa allá tiene que ser el mismo lenguaje que se usa en la política pública, porque no es así. Hubo 9 mesas de participación, como le decía la señora Ariela, debió invitar a la doctora a las mesas de participación para que nos hiciera los aportes correspondientes en ese momento. Yo los invito, señores concejales, por último, a que no tengan miedo de la aprobación de la política pública. Como les decía, es un trabajo juicioso, serio, es un trabajo... No tiene nada. Es un... No tiene nada que decir, absolutamente nada. Es un trabajo serio, juicioso, hecho por profesionales con mucha dedicación, porque aquí no estamos para... A nosotros no nos pueden catalogar como mediocres, porque sí. Es un trabajo que se hizo con la comunidad que aquí se encuentra, que participó y que hizo aporte. Por tanto, la Secretaría de Desarrollo Social deja a disposición de ustedes la aprobación de la política pública. Apoyo y respaldo totalmente a la administración. Y aquí a las mayorías personas que han venido se les ha respetado. También es un llamado a ustedes de esa directiva a que no se les salga de las manos las sesiones. Cada uno tiene su espacio para hablar, y la administración, cuando ustedes hicieron la intervención, no les sabotearon y estuvieron muy atentos a sus observaciones. Entonces, ustedes les han dado uso de la palabra a ellos, han contribuido con algunos aspectos, pero sí les solicito, señor presidente, que le dé más orden a esto, por lo que se le está saliendo de las manos. Veedurías y personas que están en las barras, sí les solicito de verdad que seamos respetuosos con los conceptos y los pensamientos de cada uno. Para mí, el documento y las cosas que están aquí en esta política pública, para mí me llenan. Es mi punto de vista. Por esto es que es un centro de la democracia. Cada uno pensamos de distinta forma y analizamos y vemos todo desde nuestro punto de vista. Señor presidente, hago la proposición de que hagamos la votación de esa política pública. Ya se hicieron suficiente debate, ya se hicieron las apreciaciones. Cada uno de ustedes ya saben qué y qué forma van a votar. Votación nominal para aprobar las modificaciones del parágrafo, de retirar el parágrafo 1 y parágrafo 2. Positivo para retirar, negativo para que se deje. Honorable concejala Merillón Saldana Espitia, partido de la U. Negativo. Honorable concejal Giovanni Alonso Cabezas Neuque, partido Cota Tierra del Progreso. Positivo. Honorable concejal Javier Cabrera Pinilla, partido Acción Ciudadana. Positivo. Honorable concejal Jaime Eduardo Casa Rodríguez, partido de la U. Positivo. Honorable concejal Andrés Eslava Verdugo, partido Cambio Radical. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal José Miguel Bonalo García, partido Liberal. Positivo. Honorable concejal Javier Alberto Quevedo Garay, partido Alianza Verde. Positivo. Honorable concejal José Jairo Rojas Triviño, partido Cambio Radical.
Honorable concejal Severo Sepúlveda Hernández, Movimiento Maíz. Positivo. Honorable concejal Víctor Manuel Tibaquí Chaval, Cero, Partido Polo Democrático. Positivo. Honorable concejal Marco Antonio Maña Sierra, Partido Polo Democrático. Positivo. 9 votos positivos, un voto ausente y un voto negativo. Con 9 votos positivos, entonces se quita el parágrafo 1 y 2 del artículo número 12. Si no hay más sugerencias, inquietudes, señores concejales, declaramos siguiente ilustración. Entonces, señores concejales, procedemos a la votación. Positivo para aprobar el proyecto de acuerdo número 29, por el cual se establece la política municipal de discapacidad e inclusión social del municipio de Cota. Señora secretaria, llamamos de forma nominal. Positivo para aprobar, negativo para negar o rechazar. Honorable concejal Amerillón Santana Espitia, Partido de la U. Negativo. Honorable concejal Giovanni Alonso Cabezas Neuquén, Partido Cota Tierra de Progreso. Positivo. Honorable concejal Javier Cabrera Pinilla, Partido Acción Ciudadana. Positivo. Honorable concejal Jaime Eduardo Casas Rodríguez, Partido de la U. Negativo. Honorable concejal Andrés Eslava Verdugo, Partido Cambio Radical. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal José Miguel Molano García, Partido Liberal. Positivo. Honorable concejal Javier Alberto Quevedo Garay, Partido Alianza Verde. Negativo. Honorable concejal José Jairo Rojas Triviño, Partido Cambio Radical. Negativo, señora secretaria. Honorable concejal Severo Sepúlveda Hernández, Movimiento Maíz. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal Víctor Manuel Tibaquí Chaval, Cero, Partido Polo Democrático. Positivo. Honorable concejal Marco Antonio Maña Sierra, Partido Polo Democrático. Negativo. 6 votos positivos, señor presidente. Con 6 votos positivos queda aprobado el proyecto de acuerdo a la política pública por el cual se establece la política pública municipal de discapacidad e inclusión social del municipio de Cota. Este proyecto de acuerdo se convierte en acuerdo municipal y se enviará al señor alcalde para su publicación y sanción. A continuación del estudio del segundo debate, para aprobación o rechazo del proyecto de acuerdo número 30, por medio del cual se implementa la política pública en protección animal para el municipio de Cote, se deroga el acuerdo municipal 006 de 2009. De manera que me permito rendir informe a este proyecto de acuerdo. Transcurrió el primer debate con asistencia del presidente del Consejo como miembro y presidente también de la comisión y el suscrito. No hubo observaciones de fondo que se desarrollaron en el debate de la Comisión se tuvieron en cuenta por parte del señor secretario Andrés Díaz. Un reconocimiento y un agradecimiento enorme a usted, señor presidente, por nombrarme frente de esta política tan bonita que tiene relación directa con nuestras mascotas. Por supuesto, se convierte el acuerdo en un documento rector o eje transversal para la protección y bienestar de nuestros animalitos. Básicamente comentarles dentro de este informe que hay frases para resaltar que llaman a la conciencia ciudadana. Una de ellas, con cifras muy serias, demuestran cómo Cota se está convirtiendo o pasando de ser una población pequeña a parte de la ciudad-región y por supuesto a convertirse y transformarse en una ciudad. Eso implica entrar en conciencia en relación con la protección de nuestros animales, de nuestras mascotas. Muy importante la concientización también de que los animales son seres sintientes. Bonita frase y bonita palabra que también utilizan. La transformación y el cambio de la connotación de costo municipal a un centro de protección y bienestar animal. Por supuesto, con lo que eso implica, inversión de recursos para la tenencia y el cuidado de aquellos animalitos que se encuentran en estado de abandono o que se encuentran en estado de descuido o de maltrato por parte de su protector, si así se le puede llamar a una persona que no cumple con sus responsabilidades. Básicamente, pues pedirle al señor presidente que le demos el uso de la palabra a nuestro secretario de SAMADE, al doctor Andrés Díaz, para que nos exponga lo bonito de esta política y por supuesto invitar a todos los compañeros a que consultemos y aprobemos este proyecto de acuerdo que se convierte, como ya lo dije, en un documento rector, en un eje transversal para todos los procesos, procedimientos, planes, programas, proyectos, inversiones, contratos relacionados con el desarrollo de actividades, actos, consultorías, etcétera, para el bienestar de nuestras mascotas. Esto es un proyecto que no tiene color político, que busca no solo beneficiar a las mascotas o a los animales de compañía, sino necesita y busca también un beneficio social. Se ve relacionado a los casos de maltrato animal
con temas de violaciones y tema de robos en personas en adultez. Entonces es una política que no solo beneficia a los animales, sino que también beneficia y tiene un impacto social. El día de hoy me encuentro con el señor consultor Camilo Becerra, que les va a dar una explicación más concisa y más profundidad sobre cómo se realizó el proyecto de acuerdo y va a mirar los ejes, las estrategias, los programas y proyectos que se van a realizar a 10 años, la política de 10 años y el presupuesto que se lleva como tal. Entonces le doy la palabra al doctor Camilo Becerra para que sea con eso. Todas las mesas de trabajo y las primeras reuniones que tuvimos con la comunidad, lo primero que hicimos es explicarles qué era la política pública, para qué servía la política pública, cuáles son los retos de una política pública y pues obviamente la importancia. Hemos trabajado en la implementación de la resolución 1229 del 2013. El doctor Sergio Manzano Macías ha sido ponente de muchas actividades en cuanto a la protección y bienestar animal. Ha sido corredactor del acuerdo 009 de 2012, en donde se dictan los lineamientos para fijar la política pública distrital. También colaboró en la socialización de la ley 1774 del maltrato animal por parte del Ministerio del Interior. Como les decía, siempre iniciamos las mesas de trabajo y los acercamientos con la comunidad diciendo qué era una política pública, cuál era su finalidad, los retos, para qué servían y qué esperábamos de ella. La política pública es el diseño de una acción colectiva intencional. El curso que toma la acción como resultado de las decisiones e interacciones que compartan son los hechos reales que la acción produce. ¿Qué es? La voz del pueblo se legaliza para que todos esos llamamientos y todas esas necesidades del pueblo se puedan solucionar. Eso básicamente es una política pública, construida del pueblo para el pueblo. ¿Qué proyección en tamaño del metraje tienen y en qué lugar del territorio? Lo anterior debido a que por toda la construcción y no a todo mundo le gustaría tener un espacio de estos cerca de su vivienda por diferentes situaciones. Entonces sería importante pues, saber sobre ello. ¿Y qué sucederá con la infraestructura que actualmente tenemos, que fue inaugurada no hace mucho tiempo? Pues hablando de la clínica y el albergue. Se prestará asistencia 24/7, se tiene planteado o pronosticado o planeado el personal para esta labor y lo que implica en tanto al gasto. En el tema, este tema será liderado por SAMAE o por Secretaría de Salud. ¿Por qué hago la pregunta? Pues teniendo en cuenta que estamos hablando de esterilización canina y felina y con población canina callejera, pues presumo yo que debería manejarlo Secretaría de Salud. Lo que no tengo el pleno conocimiento, pues ustedes me lo harán saber. En el tema de las cabalgatas, pues ya nos menciona que la ley no contempla que se prohíba. Si se llegasen a hacer, ¿quién se encargará de ello? ¿La administración o un ente privado, o los privados la pueden realizar bajo un seguimiento de la administración? ¿Cómo se manejará ese tema? Y por último, todos estos servicios serán dirigidos a toda la población o a ciertos estratos potenciales. Pues en días anteriores escuchábamos que tal vez la mayoría de gente de estrato alto son los que más hacen uso de estos temas de asistencia con sus mascotas o animales. Entonces sí me interesaría mucho saber. Y adicional de ello, señor presidente, para solicitar, no sé si después de la intervención de nosotros, que se le dé el uso a las personas de la comunidad, pues igual teniendo en cuenta que aquí está una integrante de la veeduría animalista del municipio de Cota, y sería importante saber qué apreciación tiene sobre esta política pública. Dice, la problemática es esta: lleva un orden de presentación, la caracterización, la formulación, la construcción de la política pública.
Entonces, son esas cosas, señor presidente, la que debemos decirle que tengan en cuenta cuando vengan a presentar una política pública, porque por eso es que se presentan los debates y los inconvenientes y las cosas que se presentan aquí en el Consejo. El consultor, creo que es consultor, Andrés, el consultor que hizo esta política pública tuvo el orden que nosotros le pedimos a Desarrollo Social en algún momento. Venga, ¿cómo identificaron el problema? Es que es fácil, ¿verdad? A estructurar una política pública. ¿Cómo fue la caracterización? Y él nos lo explicó. Desde la identificación del problema, empezó desde la base. ¿Y qué debemos hacer para solucionar esos problemas? Ahí nos hablaba del árbol de problemas, pero no nos mostró el árbol con su raíz, no, nos mostró las problemáticas que tenemos en el municipio. Y desde ahí partió la formulación de la construcción de la política pública. Entonces, para mí, yo sí quiero felicitar a Andrés, a Samael, en la formulación y la construcción de esa política. Para mí quedó clara. ¿Sí? Y es algo que necesita no solamente Cota, sino todo el país, todos los municipios de Cota. Y además, hay un aviso grandote en las entradas del municipio que aquí hacemos y tenemos la protección animal y se multa a las personas que maltratan los animales. Pero en general, lo que quería decir es eso. Puse atención, acerqué un poquito más para escuchar mejor, para ver mejor, y veo que la construcción de esta política pública se hizo de manera ordenada. Entendí para dónde va y qué significa esta política pública, que es muy necesaria para nuestro municipio. De verdad que así fue la explicación, mire, cortica, se asocia a lo que va, la problemática es esta, tenemos que hacer esto, se formuló, se construyó y la proyección a 10 años es esta, que es fácil. Y nosotros nos encargamos. De verdad les lo felicito, una expresión muy buena y felicito al consultor. Muchas gracias, presidente, por su palabra. Se van a tener centros de estimulación y educación mental, física y acá en el municipio o solo la clínica. ¿Qué tenemos? Una pregunta. ¿Tenía alguna pregunta del concejal? A ver, ¿qué veo? ¿Corridas y cabalgatas se van a legalizar aquí en el municipio? ¿Se van a volver a hacer? Otra pregunta, aquí en el municipio tenemos policía ambiental. Aquí tenemos albergues privados. ¿Hay un tope o se va a seguir dando licencias en esta política? O sea, se van a descanemar los albergues privados. Y en la exposición de cambiar la tracción animal por motor. ¿Qué se está haciendo ya para este tema? Porque tenemos como 4 o 5 personas que aquí en el municipio ciudadanos que tienen ese transporte, ¿no? Sea para tratar chatarra o para tratar desechos orgánicos, no sé. Acá, una pregunta, acá en el municipio se ha identificado, o sea, en esta política pública para los beneficiarios, ¿cómo van a hacer, digamos, para demostrar que un animal sea suyo? ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque cualquier persona de pronto se encontró un perrito o cualquier clase de animal y lo mueve, lo mete todo eso, ¿cómo le van a, digamos, que van a hacer beneficiario de todos los programas que tienen acá? ¿Cómo va a demostrar que es suyo o no es suyo si después llega el verdadero dueño a pedirnos que ese animal es mío? O muchas veces tener esos animales que no son del propio dueño quieren tener beneficios a costillas de otros y después de que están bien establecidos, no, ahora sí son míos. ¿Sí? Que ya me pasó un caso y tengo problemas con eso, no problemas, y no es eso, pero entonces que no le haga pasar a otra persona. Que llega un animal
de que soy el motivo que llega a una casa y ya no tenga bien alimentar todo eso, y eso genera un problema, que fue que lo dejó abandonado, que fue que esto, y llegue ya el dueño a reclamarlo, y no pueda, no, yo soy alimentando el perro, yo soy el es mío, el animal, pero sigo teniendo que beneficiar a ese animal. No sé si me hice entender, pero eso puede pasar. Entonces, ¿cómo hace uno para justificar que ese animal es mío? O el otro medio. De todas maneras, yo y por parte de mi equipo de trabajo sí seguimos teniendo dudas frente al manejo de los recursos, en particular por todo lo que ha venido pasando. Consideramos que SAMAE sigue hablando de bienestar animal a la comunidad, pero seguimos encontrando falencias dentro del proceso municipal. Allá todavía hay muchas falencias con los animales, y encontramos que hay animales que no tienen bienestar animal. Hace poquito hicimos otra visita con un especialista de la Universidad de la UDCA. Estamos esperando el informe técnico especializado de cómo encontró los animales en el albergue, pero seguimos viendo muchas irregularidades que toca comenzar a mejorar. Entonces esas son nuestras dudas. Si en este momento, con las políticas y con las leyes de protección animal que tenemos actualmente, todavía hay muchos vacíos, ¿qué va a pasar con la política que viene en este momento? Tienen que tener en cuenta que tiene que estar conectada con todos los animales que están en el inventario, como los que no están. Queríamos decirle al doctor, porque no sabíamos que hoy iban a presentar la política, nos hemos encontrado con unas narrativas de la población en el momento en el que hubo el incendio del noviciado, cuando a muchas casas llegaron unas especies de animales que no conocemos, pero que se dejaron ver. Hay evidencias hasta de pieles de animales en casa. Se los cogieron, los mataron, se los comieron. Bueno, pues esa es una cultura que allá apunta a la política pública, a respetar todos los animales. Pero sí nos preocupa, y a mí me preocupa, ambientalmente, ¿cuál va a ser totalmente la protección desde esta política pública a todos los animales, inclusive esos que no conocemos y que están allá dentro de las cavernas, dentro de los cerros? Entonces, yo le pregunto al doctor, ¿cómo haríamos para hacerle ese pequeño ajuste a esa política que esté enlazada realmente con ese estudio, el señor Tomás Van der Hamen, que tiene la CAC y que estamos solicitando para enlazarla? Esto lo hacemos no por atacar a SAMAE, ¿sí? Porque hemos visto vacíos de Secretaría de Salud que debería estar soportando también la carga que tiene SAMAE. La connotación de COSO, pues filosóficamente, como el nombre lo indica, es de cosas y objetos perdidos. Precisamente tenemos que cambiar. Son cosas que parecen pequeñas, como yo llamaría aportes bobos, pero si uno los analiza a fondo, tienen toda una filosofía, y es que los animales no son cosas. Entonces, se habla, y eso es bien bonito cuando se habla del Centro de Protección y Bienestar Animal, es como crear un lugar amable, agradable, y de acuerdo a lo que la connotación de nuestras mascotas. No es un costo, el costo municipal se reemplazará y algunas funciones, pero digamos que quitar esa connotación de que los animales son cosas, y ahora hablamos más bien de un centro de protección y bienestar animal, como hablamos de centros de protección y bienestar de niños, jóvenes y adolescentes. Algo así, es darle un poquito de humanización a los animales sin excedernos, porque también cuando se humanizan mucho los animales, pues también es maltrato, de llevarlos a las peluquerías, ponerle aretes, sí, eso es mucha cosa, y eso piercing, ahora los animales y todas las cosas, no, porque también eso es maltrato. Ellos siguen teniendo una connotación totalmente diferente a los seres humanos, pero son seres sintientes, y efectivamente pues ya no tenemos por qué, con mucho respeto por supuesto, porque se trata de la construcción de valor, no tenemos que hablar de costo municipal, sino del Centro de Protección y Bienestar Animal. Estuvieron perifoneando unas vacunas. Y el Alto de la Cruz y el CETIM. Y el Alto de la Cruz, o al menos a la parte alta, no subieron. Y hicieron un perifoneo alto volumen y todo el tema. Precisamente, y en ese sector,
pues Pablo, porque pues, yo vivo en ese sector, por supuesto que imagino que pasará en todo el territorio del municipio de Cota. Hay una cantidad de perros que son de los Aguilar, de los Capador, inclusive que hicieron caer a un muchacho en una moto, y los perros pues no ha habido esa cultura o no se han acercado a culturizar a esos animales porque o sea, no han asistido. Entonces pues voy a lo mismo, o sea, aquí lo que decía la defensora de animales, aquí se gasta una cantidad de plata, pero altísima. Y de pronto no solo esta administración, la pasada también la vivimos y también se debatió ese tema. Pero esos recursos no llegan al fin esencial, que es que en este caso el animal reciba sus beneficios, porque se va en el contratista, se va en las carpas, se va en la logística, se va en el profesional. Hace como un mes, 2 meses, aquí un sábado la flota chía atropelló una carreta, que creo que era la que estaba hablando él. Yo, y gracias a Dios, pues también le agradezco a mi doctor Héctor, tengo el contacto de él, lo llamé, y él acudió inmediatamente, llegó en su moto, y ahí la consintió, la auxilió, pero en un rato ahí porque no tenía que transportarla o no llegó la persona. Bueno, yo sé que él tiene esas capacidades. Entonces todo eso es lo que uno a veces no comparte o ve que está fallando, ve que es la necesidad. Entonces sí es importante tener en cuenta de que estos recursos tienen es que llegar, en este caso, pues a los animales, a como debe de ser, porque si nosotros nos la gastamos toda en lo que ya exponía, pues para el fin esencial, que es el cuidado, la protección, la manutención, o bueno, de estos programas y en esta política pública, pues que llegue al animal, pero también que la persona que tiene los animales pues sea responsable, lo sepa tener, lo sepa cuidar. ¿Este proyecto cumple con todo? ¿Está bien? ¿O hay alguna falencia? ¿O ve algo? Como usted no es asesor jurídico, entonces por eso no es que yo esté diciendo que le tiene que decir sí o no, pero tiene que ser lo más claro para nosotros poder dirigirnos a nuestro voto. Yo le agradezco si nos puede decir si este proyecto cumple con todo, está perfecto para nosotros poder dar nuestro voto, sea positivo o sea negativo. Gracias. ¿Que cumple? Sí cumple con la medida de materia, exposición de motivos y el proyecto como tal. Son los requisitos para el debate y la discusión dentro de la corporación. Pero jurídicamente en este momento yo tengo unas inquietudes también, porque si estamos derogando el acuerdo 6 de 2009. Y cuando yo derogo ese acuerdo, pierde la vía jurídica, desaparece la vía jurídica. Entonces mi pregunta es ¿cuánto se va a demorar la construcción del centro de bienestar animal? Y en ese lapso de tiempo, ¿qué va a pasar con el coso? ¿Podemos seguir funcionando? ¿La administración puede incluir presupuesto para ese coso que ya no existe jurídicamente? Pensaría yo que hasta que no esté el centro de protección ambiental no se derogue ese acuerdo para poder que la administración pueda ejecutar presupuesto en el costo municipal, arreglándolo, adaptando las nuevas medidas y otro. Pero también hay unas cositas como ya muy formales de redacción que en una de las partes de las consideraciones el acuerdo 6 de 2009 fue reglamentado por medio de un decreto municipal y hablaba con el asesor que ellos colocan el número del decreto 110.25
del 2015. Creo que ese decreto no existe, tienen que corregir ese número. En el artículo 6 hablan de una palabra, pues fue transcripción, lienas, que debe ser líneas. En el artículo 8, acuerdo 09 para la compra del 2016, dice acuerdo 09 del 21. Entonces, por favor, pues como aclarar eso. En el artículo 10, parágrafo 2, hay un cuadro que dice estratos para las sanciones y incluyen CISBEN 1, 2 y 3. Por ese CISBEN tiene que desaparecer de ese cuadro. En el artículo 11, que hablaba el secretario de las sanciones, dice, creo que dice, los inspectores de policía sancionarán de acuerdo al reglamento del artículo 9. La corrección era el decreto 110 del 2015, que era el que aprobaba los lineamientos para el costo municipal. También del artículo 6 pues, se corrigió la palabra lienas por líneas. En el artículo por líneas. Modificaciones que habían hecho, entonces no sé si algún concejal tenga algo que decir, algo más para apoyar para agregarle a la política pública. Pues someto a consideración estos cambios, siguen en consideración. No se aprueba las concejales. Continuamos, entonces no hay más inquietudes, concejales. Los concejales procedemos a la votación. Entonces, someto ante la plenaria para votar positivo el proyecto de acuerdo por medio del cual se implementa la política pública de bienestar y protección animal para el municipio de Cota y se crea el Centro de Protección y Bienestar Animal y se dictan otras disposiciones. Entonces, señora secretaria, por favor, llamamos de forma nominal positivo para votar el proyecto con su título y todos sus articulados, negativo para rechazar, positivo para aprobar. Honorable concejala Mirillosa Sánchez Pitia, partido de la U. Positivo. Honorable concejal Giovanni Alonso Cabezas Neuque, partido Cota Tierra de Progreso. Positivo. Honorable concejal Javier Cabrera Pinilla, partido Opción Ciudadana. Positivo. Honorable concejal Jaime Eduardo Casas Rodríguez, partido de la U. Positivo. Honorable concejal Andrés Hernández Verdugo, partido Cambio Radical. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal José Miguel Molano García, partido Liberal. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal Javier Alberto Quevedo Javier, partido Alianza Verde. Positivo. Honorable concejal José Jairo Rojas Triviño, partido Cambio Radical. Negativo, señora secretaria. Honorable concejal Pedro Sepúlveda Hernández, Movimiento Maíz. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal Víctor Manuel Tío Quichao Cero, partido Polo Democrático. Honorable concejal Marco Antonio Mañez Sierra, partido Polo Democrático. Positivo. 9 votos positivos, un voto ausente y un voto negativo, señor presidente. Con voto conforme. 9 votos positivos ha sido aprobado el proyecto de acuerdo por medio del cual se implementa la política pública de bienestar y protección animal para el municipio de Cota y se crea el Centro de Protección y Bienestar Animal y se dictan otras disposiciones. Habiendo sido aprobado el proyecto de acuerdo se convierte en acuerdo municipal y se envía al señor alcalde para su publicación y sanción. Señora secretaria, continuamos con el orden del día. Continuación del estudio en segundo debate para aprobación o rechazo del proyecto de acuerdo número 27, por medio del cual se crea y reglamenta la política de participación ciudadana del municipio de Cota al cambio con el pueblo ya. Señora secretaria, muchísimas gracias. Yo doy el uso de la palabra al ponente del concejal Andrés Hernández. Señor presidente, usted fue parte de la comisión del proyecto de acuerdo que nos ocupa. Se le dio amplio debate con el concejal Umaña y el suscrito y fue aprobado por 2 votos a favor y un voto negativo del concejal Marco Umaña. Pues como yo lo dije en la comisión respectiva, el proyecto de acuerdo se constituye en un instrumento rector y eje transversal para el desarrollo de las políticas de participación y formación ciudadana. Se hizo la respectiva sectorización, las respectivas mesas de trabajo, se hizo un trabajo importante con la Secretaría de Gobierno. Pues básicamente hubo un traspiés en el desarrollo de la comisión
por unas observaciones jurídicas que tuvo en cuenta el concejal Marco, fueron resueltas tanto por el asesor jurídico del Consejo favorablemente como por el doctor Leonardo Beltrán Rico, quien se pronunció como secretario de gobierno y como abogado en ejercicio, indicando que no teníamos ningún tipo de inconveniente, toda vez que se hizo alguna observación al proceso contractual o licitatorio, pero pues digamos que se tuvo en cuenta que no tenía nada que ver con el tema sustancial del contenido del proyecto de acuerdo, que cumplió con lo que con su finalidad de acuerdo a las recomendaciones de la Secretaría de Gobierno. En ese orden de ideas presentamos nuestra ponencia para primer debate positiva, sin conocer la información que amablemente nos suministró el concejal Marco, a quien agradecemos. Eso, como ya lo dije, se resolvió tanto en el seno de la comisión como por escrito a cada uno de los concejales, que ha escrito que me llegó posteriormente, básicamente haciendo las salvedades a lo anotado por el concejal, en un documento que se llama, fechado con 28 de septiembre de 2018 y radicado bajo el número 2018-0928 a las 12:24, respuesta a inquietudes, debidamente suscrito por nuestro secretario general de gobierno, en el que nos indica que efectivamente las inquietudes formuladas el pasado 27 de septiembre en el marco de sesión extraordinaria celebrada en el Consejo Municipal respecto al acuerdo municipal, la administración a través de la ley de contratación adelantó las gestiones, trámites y procedimientos correspondientes en aras de garantizar la total transparencia y efectividad de todo el proceso contractual mencionado, lo cual conllevó en su momento a realizar riguroso análisis y revisión de la documentación legal. Revisada la documentación que percibía, se denota que no es viable lo anotado en cuanto que pudiera esa observación al proceso contractual pues troncar el proceso del acuerdo municipal. Digamos que eso fue lo más relevante desde el punto de vista de observaciones por parte del concejal Marco. Simplemente yo estoy leyendo y haciendo, si no me estoy acogiendo con mis palabras rigurosamente a la realidad, o alguna de mis palabras se salen, pues aquí está el concejal Marco para que me corrija, pero básicamente me parece importante señalar eso. Esa fue, digamos, el tema que a mí me causaba de pronto algún tipo de inquietud, pero fue resuelto, como lo dije ya, tanto en la comisión como por el doctor Leonardo Beltrán, el documento que ya se llegó a esta corporación. Que estuvo básicamente asociada a unas presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de contratación. Como bien lo citó igualmente el concejal Eslava, nosotros nos ocupamos a partir de esas válidas inquietudes completamente formuladas por el concejal Umaña de recabar la información necesaria para pues, poder brindar la certeza necesaria para poder avalar los procedimientos que se habían efectuado por parte de la administración municipal en lo que toca con la contratación de este contratista, que es la Fundación Colombia Siglo XXI. Y pues en su momento les hicimos llegar la información que logramos recaudar para esos efectos, información que, pues, vale la pena mencionar, no, por lo menos a nuestro juicio, dentro de un ejercicio juicioso, detenido del asunto, no deja ver, pues, ningún tipo de irregularidad que pudiera llevar no solamente digamos, a desconocer la validez, en este caso, de esa contratación, como se realizó, sino específicamente y de forma concreta en este caso de este proceso, que son procesos completamente distintos, como también lo mencionó en su momento el doctor Pedro, y que pues desde ese punto de vista, vuelvo a repetirlo, no van a ser empañados por ningún tipo de irregularidad de esta naturaleza. Agradecimos en su momento y lo hacemos nuevamente porque precisamente a nosotros nos interesa es que todos estos procesos estén dotados de completa transparencia y pues precisamente esos ejercicios que válidamente se realizan a través del ejercicio que ustedes como concejales realizan, pues para nosotros son de mucha utilidad. Pasando, digamos, a lo que es de fondo, a lo que tiene que ver con la política propiamente dicha, con el proyecto, y sin perjuicio de lo que naturalmente el operador vaya a precisar más adelante, operador que valga la pena mencionarlo, lo reitero, fueron contratados a través del contrato 635 del año 2018, contrato que entró en operación en el mes de abril de este año,
pues yo sí quiero hacer algunas precisiones muy generales que espero las entiendan en ese contexto. Lo primero es que nosotros tenemos que manifestar nuestro agradecimiento como administración a la comunidad, en primer lugar, que se hizo partícipe de esta iniciativa. Hay que decir que el ejercicio que se hizo desde la Secretaría General y de Gobierno, con el acompañamiento de la politóloga Catalina Sánchez, naturalmente con el ejercicio que se hizo a través del operador, fue muy positivo. Diríamos que, y fíjense algo muy importante, esta es una política de participación y encontramos nosotros al final, que salvo con dadas excepciones, concretamente puedo poner de ejemplo el caso de la comunidad indígena, pues participamos todos. ¿Sí? Aquí la idea precisamente era lograr llegar a la gran mayoría de la comunidad. No vamos a ser exagerados y decir que fuimos a toda la comunidad, pero pues sí logramos llegar a varios grupos importantes, a varios sectores importantes, precisamente para preguntarles cuál es su percepción con respecto al tema de participación ciudadana. Desde ese punto de vista tendríamos, vuelvo a repetirlo, que agradecer profundamente la participación de ellos, porque esa participación de ellos, toda esa intervención fue la que de una u otra manera nos sirvió para construir este documento. Este documento que no es otra cosa que una herramienta a partir de la cual nosotros pretendemos iniciar una cantidad importantísima de acciones en las que toda tanto administración como comunidad, como consejo vamos a estar involucrados y vamos a tener responsabilidad. Entonces un agradecimiento importante a la comunidad. Al consejo desde luego, porque pues desde luego nos abrió la posibilidad de plantear el proyecto y ahora están reunidos aquí o estamos reunidos aquí para darle el correspondiente debate. Y pues naturalmente a la administración municipal y a las diferentes secretarías que también se involucraron en este ejercicio de indagación, con el cual básicamente, vuelvo a repetirlo, se levantó una línea base a partir de la cual pues, se va a construir todo el plan de acción. Quiero contarles qué es la política de participación ciudadana de Cota. Una política son acciones realizadas o potenciadas por la administración municipal, en este caso es la acción de Estado en el territorio. El municipio de Cota, en su estructura institucional, representa el Estado en el territorio. Lo representa mucho más allá que otras entidades como pueden ser los ministerios, la presidencia, otras entidades que en el imaginario popular y colectivo están mucho más presentes en la cabeza de la gente o del común del ciudadano. Pero en realidad quien ejerce Estado en el territorio es la administración local y son ustedes parte del ejercicio democrático y parte del ejercicio de la acción de Estado. Es decir, que las políticas públicas tienen una línea de trabajo que se puede tomar desde lo supranacional con relación en acuerdos como lo pueden ser los derivados de las Naciones Unidas o multilaterales que se acogen a nivel nacional o a nivel de Estado, se acogen al marco jurídico de los diferentes estados o repúblicas y se adoptan a nivel regional o territorial de acuerdo a las administraciones locales. Y ese fue el ejercicio que realizamos en este trabajo. Lo que hicimos fue tomar las líneas de políticas supranacionales, nacionales de participación ciudadana y contrastarlas contra las necesidades que evidenciamos en el territorio con los diferentes pobladores, los diferentes enfoques, las diferentes personas que viven en el territorio y que sienten realmente la acción de Estado aquí. ¿Sí? Es el ciudadano común el que siente la acción de Estado cuando ve que se le abre un espacio de participación, cuando simplemente lo ignora o cuando ve necesidades en su diario vivir con respecto a su territorio. En ese orden de ideas, la política de participación ciudadana de Cota son acciones de la administración municipal orientadas al ciudadano a que abrir espacios democráticos y de formación para los liderazgos sociales, para ajustar la toma de decisiones con respecto a esos espacios y a esas personas, para rendir cuentas como lo obliga la ley, para el perfilamiento de liderazgos sociales e institucionales. Eso quiere decir que la ciudadanía debe empoderarse y deben formarse los líderes ciudadanos, no solamente en lo que la ley obliga, sino en diferentes enfoques de participación
que es los últimos, digamos que es la moda en el desarrollo de política pública de participación, y es la moda porque nuestra ley, nuestro marco de ordenamiento jurídico obligaba a ciertos espacios que son limitados y que en el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestras nuevas formas económicas y de vivir, han quedado un poco relegados de la participación ciudadana real. Como pueden ser antes las juntas de acción comunal, son mecanismos que hoy día se quedan cortos para representar el sentir de la ciudadanía. Por eso se deben perfilar nuevos liderazgos sociales e institucionales. Por último, pero no menos importante, los procesos identitarios y de pertenencia del municipio. Sin un proceso identitario fuerte, sin una correlación de un imaginario común de arraigo al territorio, de respeto y de relevancia por lo que significa el territorio de Cota y por lo que significa la pertenencia al mismo, no podríamos hablar de una participación ciudadana real o coherente. Es por eso que los procesos identitarios son fundamentales en este proceso. Siendo la política de participación ciudadana, no podíamos ser ajenos al ejercicio de la misma. Eso quiere decir que utilizamos muchos mecanismos de participación para vincular la mayor cantidad de voces, visiones y ponernos en los zapatos de muchas personas y de muchos enfoques de población para darle una visión global al ejercicio. Utilizamos una priorización de variables y alternativas dándole un enfoque democrático, transversal y de diversidad. Esto en buen cristiano, ¿qué significa? Que no solamente utilizamos encuestas para preguntarle a la gente si participa o no participa y si entiende o no entiende qué es participación ciudadana, sino que trabajamos inicialmente con la administración local de Cota y con el aparato institucional local, identificando cuáles son los enfoques de participación que tiene el municipio actualmente o que se han generado en la administración desde el plan de desarrollo, no solamente con la alcaldía, sino con otras instituciones del territorio, las veedurías, la personería, la comisaría de familia, con la comandancia de policía. Aplicamos diferentes encuestas a personajes, personas que tienen poder político, representación política o social dentro del territorio, y les preguntamos su noción sobre la participación, cuáles son las líneas de participación que entienden por ello, y empezamos a generar una línea base desde lo institucional. Posteriormente empezamos a trabajar con enfoques comunitarios o sociales. Eso quiere decir que ya hicimos intervención social con la comunidad. Entonces trabajamos con mesas como la de agricultura, con mesas como la de mujer y género, con mesas como la de infancia y adolescencia, donde ya empezamos a identificar las necesidades y el sentir de la población, del pueblo en sí, para saber qué es lo que ellos entienden por participación, cómo les duele en su diario vivir de la gente que sí participa, cómo querría que se mejoraran esos espacios de participación, se fortalecieran o se mejoraran sus liderazgos sociales y locales. Aquí vemos varias fotografías donde vemos las diferentes mesas de trabajo, vemos un poco las encuestadoras que nos apoyaron en el tema, y luego de hacer esto hacemos un análisis de información y generamos un documento. Este documento entiendo que el Consejo ya lo leyó. Ese documento tiene un diseño técnico especial indicando cómo se generó todo el desarrollo de la política, cómo se hicieron los lineamientos base, cómo se identificaron los estados del arte. Un estado del arte es básicamente cómo está en principio, si yo me acerco a un objeto o una situación, el estado del arte es básicamente saber cómo está. Entonces este documento tiene 4 ejes fundamentales: las temáticas, es decir, hablamos de participación ciudadana en diferentes temáticas o enfoques; los diagnósticos, que es, vamos a ver qué tan bien o mal está de participación ciudadana el territorio en Cota. Esto no es un juicio a la administración o un juicio a la municipalidad o un juicio a la sociedad civil, sino es simplemente un diagnóstico, es decir, cómo estás en participación y qué puedes hacer para mejorar. Luego mostramos unas técnicas o herramientas que se utilizan para implementar esa participación ciudadana, para mejorarla o para fortalecerla. Y finalmente un factor decisional
que son las conclusiones y las recomendaciones que se le hace a la administración para la implementación de la política a mediano y largo plazo. El concepto jurídico que radique dice que el proyecto cumple con los requisitos de ley para el debate, que es, vuelve, insisto, la exposición de motivos, como lo dice la norma, todo proyecto de acuerdo tiene que tener una exposición de motivos con unidad de materia, y si es el caso, si tiene un impacto fiscal, el proyecto como tal, como se está haciendo, cumple esos requisitos para este debate que se está realizando. Por medio del cual se crea y se reglamenta la política de participación ciudadana del municipio de Cota, el cambio con el pueblo de ya, señora secretaria, llamamos de forma nominal, positivo para aprobar, negativo para negar o rechazar. Honorable concejala Merillón Saldana Espitia, partido de la U. Positivo. Honorable concejal Giovanni Alonso Cabezas Neuque, partido Cota Tierra del Progreso. Positivo. Honorable concejal Javier Varela Pinilla, partido Acción Ciudadana. Positivo. Honorable concejal Jaime Eduardo Casas Rodríguez, partido de la U. Positivo. Honorable concejal Andrés Eslava Verdugo, partido Cambio Radical. Positivo. Honorable concejal José Miguel Gualano García, partido Liberal. Positivo. Honorable concejal Javier Alberto Quevedo Garay, partido Alianza Verde. Negativo. Honorable concejal José Jairo Rojas Triviño, partido Cambio Radical. Negativo, señora secretaria. Honorable concejal Severo Sepúlveda Hernández, Movimiento Maíz. Positivo. Honorable concejal Víctor Manuel Tibaquí Chaval Sierra, partido Pueblo Democrático. Positivo. Honorable concejal Marco Antonio Mañez Sierra, partido Pueblo Democrático. Negativo. 8 votos positivos, 3 votos negativos, señor presidente. Con 8 votos positivos ha sido aprobado el proyecto de acuerdo número 27 y el título y su articulado. El proyecto por el medio del cual se crea y se reglamenta la política pública de participación en el municipio de Cota, el cambio con el pueblo es ya. Habiendo sido aprobado en plenaria, se convierte en acuerdo municipal y se envía al señor alcalde para su publicación y sanción.